Saludos amigos de Comentando la Actualidad, de regreso con ustedes. Hoy se hace necesario hablar sobre Henry Kissinger, un ciudadano que gravitó en la diplomacia de los Estados Unidos, pero por muchos años, porque pudiéramos decir que fue de esos diplomáticos que no se retiraron nunca, porque todavía ya había salido del cargo, pero aún así vivía en conexión con los sectores determinantes de los países, y en todos esos conflictos él mediaba de una forma u otra. Eh, Fue un diplomático que se ganó tanta admiración como tanto repudio, porque le tocó una era muy difícil. Fue diplomático de Nixon, un presidente que dice la historia como que no tenía mucha estabilidad emocional. Se tomaba decisiones como que ponía en aprieto a la diplomacia en muchas ocasiones, dice la historia por ello, dicen algunos historiadores. Latinoamérica no llora su partida porque no lo recuerda con gratitud. Sembró casi por todos los países las dictaduras de aquella época. Hay que entender que a él le, le tocó un momento difícil de la Guerra Fría, como se llama. Ese proceso fue bastante complicado para esos diplomáticos como Henry Kissinger, que tuvo que lidiar con estos temas. Por ejemplo, ustedes recordarán la dictadura instaurada en Chile. Él y Nixon fueron las personas que trabajaron ese asunto para eh, anarquizar a Chile mientras gobernaba el presidente eh, Salvador Allende, que finalmente murió, y después de él vino la dictadura que ellos instauraron ahí en Chile. O sea que Henry Kissinger le tocó una situación difícil, y Latinoamérica no tiene muchas razones para recordarlo con gratitud, aunque reitero, él terminó siendo un aliado y amigo de nuestros países. Una figura que fue un libro de consulta en la diplomacia. Y todos los gobiernos de toda parte quisieron tenerlo. Dicen que como amigo. Yo digo que la diplomacia no tiene amigos. Tiene relacionados, que es diferente. Socio, si se puede decir así. El que cree que un país es amigo del otro está equivocado, porque ahí no hay nada de asunto de amistad, sino de conveniencia, en la geopolítica sobre todo. Así es que Kissinger, yo lo recuerdo hablando prácticamente amargamente de la vida que tuvo que vivir durante su niñez en Alemania. Él era hijo de ciudadanos judíos, nacido allí en Alemania, y narraba cómo había sido discriminado en plena niñez allí por la gente que no quería tener ningún roce con los judíos. Que son de las cosas que yo les recuerdo a los israelitas en este momento, que ellos saben por lo que pasaron y deberían ser más consecuentes con sus vecinos para que el mundo vea que ellos por lo menos han cambiado, y que el mundo no tuvo, que aquellos que lo humillaron no tuvieron la razón. Así es que vemos partir a Kissinger, y no podemos más que decir que hizo su trabajo en la medida que las circunstancias lo ameritaron, porque así son los procesos. En la política, como en la misma diplomacia, el tema de lo ético y lo moral es un asunto que hay que echarlo a un lado, porque los países apuestan a sus intereses.
como es el mismo caso de Haití, por ejemplo, allí tuvimos recientemente la visita en la República Dominicana de dos amigos, vamos a decirle diplomáticos, amigos de la República Dominicana, el ex primer ministro Tony Blair de Inglaterra, británico, y Felipe González, es presidente español, amigos de la República Dominicana. Estuvieron por allí recientemente. Blair se reunió con el presidente Luis Abinader y creo que fue a tratar el tema de Haití, la inestabilidad política que allí se vive. Y vimos a un Felipe González admitir prácticamente que la comunidad internacional está cansada de Haití. O sea, es como que ya ellos no tienen salida con Haití. No saben qué hacer con la inestabilidad que se vive en esta nación, que es un dolor de cabeza, como hemos dicho, porque habría que dejarlo intervenido definitivamente. Y los países no se pueden dar ese lujo de tener un país intervenido, gastando sus recursos, con una fuerza militar apostada allí, que de ninguna manera le aporta solución al problema, porque eso lo que hace es como calmar un poco el asunto, pero el mal sigue ahí, porque es que, como hemos dicho, Haití necesita que se le construyan hospitales, escuelas, infraestructuras, que ese país se desarrolle. El problema es que es complejo. Yo entiendo la posición tanto de Felipe González como la de Tony Blair, que no ha salido a relucir mucho lo que conversó este último con el presidente Luis Abinader. Pero me imagino que andan por ahí por la misma línea. Y otro tema es, señores, noviembre se despidió ensañado con la República Dominicana. Ya ustedes saben la historia de más de 30 personas muertas, ahogadas y otros de la peor manera, que murieron aplastados en túneles. Noviembre fue un mes catastrófico para la República Dominicana. Y se despide con un accidente de tránsito que, ay, Dios mío. No sabemos qué pedirle a las autoridades o qué es lo que la autoridad piensa hacer con el tema de los accidentes en las carreteras de República Dominicana. Eso fue en Quitasueño de Jaina, el pasado lunes, si mal no recuerdo. Una patana embistió a un autobús cargado de pasajeros. Y la historia ya ustedes la saben. Más de 10 personas muertas reportadas hasta este momento. Y mucha gente en los hospitales. Pero es que estamos cansados de decirle a los gobiernos en la República Dominicana que allí debería buscarse la solución al problema de cómo se conduce. Yo manejo desde muchachito en la República Dominicana y óigase bien, cuando voy allí ya yo no me atrevo a manejar. Ya no me atrevo a manejar en la República Dominicana. Y manejé desde que era un muchacho, porque era 15 años que tenía cuando comencé a conducir. Y hacía lo que ellos hacían. Pero la verdad es que después que uno aprende a conducir en estas naciones, se da cuenta que aquello es como si fuera un asunto de sálvese el quien pueda. Una selva que pocos accidentes pasan, pero que, fíjense, todos los años los accidentes llenan de cruces las carreteras y autopistas, avenidas y calles. Porque yo creo que el problema es de ley, de regulación, que parece que no lo hay. Si ustedes ven el rostro de ese muchacho que dicen manejaba la patana, se ve que no tiene la experiencia para manejar un vehículo pesado, que a lo mejor se le presentó un problema que él, por la inexperiencia, no supo
enfrentarlo y evitar esta tragedia que provocó. Muchos muertos y muchos heridos. Y es que la autoridad no puede seguir contando los muertos de los accidentes sin presentar una solución real al problema. Porque es como si viéramos la corriente del río que viene a llevarnos y nos quedamos en el lugar para que la corriente arrase con nosotros. Qué penoso es. Como también lamentable es, señores, que seguimos diciendo, la autoridad, el combate a la corrupción en la República Dominicana es complicado porque la autoridad se involucra en los delitos. Fíjense, la policía detuvo al teniente coronel Elvis de la Rosa de León, creo que se llama este señor, asociado a Kiko La Quema. Óigase esto. Este es un delincuente encargado, dueño del microtráfico en Cambita, Garavito, de San Cristóbal, que desde el 2013, este señor tiene en zozobra esa zona por ahí. Sin embargo, la autoridad no da con él. ¿Por qué? Porque dentro de la policía hay personas como este teniente coronel que lo protegen. Se buscan su dinero con estos delincuentes y el problema de la sociedad a esa gente no le importa nada. Su único problema es lo que ellos se van a llevar para su casa, para darse la buena vida, sin importarle todas las desgracias que le lanzan encima a la sociedad. Pues ese señor, apodado Kiko La Quema, que vimos incluso al presidente de la República, que sigue cometiendo errores el presidente. Porque esos no son temas para el presidente. Ese llamado que hizo el presidente a este delincuente para que se entregue, debió hacérselo la fiscalía o la propia policía. Pero el presidente Luis Abinader sigue dando paso en falso en el poder. No entiende lo que es un asunto de Estado o lo que debe ser un estadista como tal. Ese es un traje que le queda grande a muchas personas. Como siempre hemos dicho, no todo el mundo tiene la categoría de estadista. Pero qué pena que el presidente Luis Abinader no apueste a ser un estadista. Pues Kiko La Quema, como el tal Plumita ese que anda por ahí, prófugo, que lo pusieron en libertad las propias autoridades. La corrupción, como hemos dicho, han puesto al presidente a asumir un rol incluso ridículo. Y finalmente en las redes sociales tocamos el tema del origen de la bachata, señores. Creo que es un error analizar la bachata a partir de 1960. La historia de la bachata no es verdad que la escribe José Manuel Calderón ni el añuñadito Luis Segura. Yo no soy farandulero y es lo primero que le advierto a ustedes, no lo soy. Pero conocemos la historia de la bachata, señores. La bachata era una... Vamos a hacer una bachata, decía la gente en el campo. ¿Qué era una bachata? Una reunión familiar donde un tipo iba con una guitarra y una maraca y hacía una fiesta ahí entre vecinos y gente que vivía por el entorno. Eso es una bachata. Y eso data, óigase bien, desde que se fundó la República Dominicana. O sea que decir o hacer entender que la bachata nació en Puerto Rico con Odilio González, el Jibarito de Lares. No. Incluso yo digo que el propio José Manuel Calderón lo que toca es un bolero de lo que en aquella época estaba en moda. Pero no me digan que la bachata nace en Puerto Rico, porque la plena y la bomba que se toca en Puerto Rico no tienen nada que ver. Yo creo que si la bachata tiene una influencia, debe ser de la ranchera mexicana. Eso sí yo puedo creer. Pero quienes han investigado y han estudiado el tema, se han quedado en lo que han dicho dos o tres ahí de 1960 para acá. Y óigase bien, la bachata está pero mucho más atrás. De gente que ni se conoce, que fueron los primeros en tocar bachata, pero están hablando del momento en que se comienza a comercializar la bachata, que ahí sí es verdad que tienen razón, que es a partir de José Manuel Calderón y Luis Segura. Claro está, eso no lo puede negar nadie.
Pero tanto Blas Durán como la gente que en Puerto Rico sostienen esto, están equivocados. La bachata no nace en Puerto Rico ni tiene influencia de los temas de Puerto Rico. Yo espero estar de nuevo con ustedes en un comentario de actualidad. Gracias por su apoyo en estas redes sociales.